Mis amados amigos y hermanos, quiera nuestro amoroso y bondadoso Dios derramar cual refrescante lluvia en medio del árido desierto sus más ricas y cuantiosas bendiciones sobre todos y cada uno de nosotros. Como siempre, reciban nuestra cordial gratitud por la gentileza de su grata compañía a fin de compartir estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora, palabras de sabiduría. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. En la continuidad de nuestro tan importante tema acerca de por qué es bíblico y apropiado que la Iglesia del Señor celebre cada primer día de la semana el culto de Santa Cena en memoria de la muerte, resurrección y ascensión de su glorioso y bendito Salvador. Dejando claro que la palabra no prohíbe que usted adore a su Señor en todos los días y en cualquier lugar, siempre que procure y logre hacerlo en espíritu y en verdad. Pero siguiendo el modelo de la iglesia primitiva, cuyas prácticas estaban basadas en las enseñanzas del Señor Jesucristo y guiados por el Espíritu Santo, según Hechos 2, 42 y 27, nosotros defendemos que al elegir un día en especial para esa celebración, ese día debe ser el domingo, como primer día de la semana, día en que recordamos y celebramos el gran acontecimiento de la resurrección de nuestro bendito Redentor. Día en que se confirmó la validez de la salvífica obra de la cruz de Cristo y de la esperanza de resurrección del auténtico creyente en Cristo, según Romanos 8:11. ¿Y cómo elegimos para el desarrollo de este tema los bíblicos y sabios y atinados comentarios de Lewis Sperry Chafer? Hoy veremos los puntos o tópicos siguientes. El sábado en la era actual de la iglesia. El sábado en la venidera era. La resurrección de Cristo y el primer día de la semana y finalmente la nueva creación. Preparémonos pues y estemos atentos a nuestro importante tema, ¿por qué el domingo y no el sábado? Parte 3, Hechos 27. Después de la resurrección de Cristo, no hay evidencias en el Nuevo Testamento en el sentido de que el sábado haya sido observado por los creyentes ni aun en forma errada. Sin duda, la multitud de cristianos judaizantes observaban el reposo, pero no aparece en la palabra de Dios nada de ello por escrito. Del mismo modo, después de la resurrección de Cristo, no aparece ninguna orden a judío, gentil o cristiano en el sentido de que deban guardar el sábado, ni se menciona el quebrantamiento del día de reposo en
la numerosa lista de pecados posibles. Por el contrario, hay advertencias contra la observancia del reposo por parte de quienes son hijos de Dios bajo la gracia. Gálatas 4, 9 al 10 condena la observancia de días, meses, tiempos y años. Normalmente, estas observancias tenían el objeto de merecer el favor de Dios por parte de personas que a veces mostraban temor de Dios y otras veces lo olvidaban. Hebreos 4, 1 al 13 contempla el sábado como un tipo del reposo de sus obras en que el creyente entra cuando recibe la salvación. Colosenses 2, 16, 17 instruye al Hijo de Dios a fin de que no sea juzgado respecto de días de reposo e infiere que tal actitud hacia el sábado es razonable en vista de todo lo que Cristo ha llegado a hacer para la persona que ahora pertenece a la nueva creación. Colosenses 2, 9 al 17. En este pasaje se hace referencia en forma muy evidente a los reposos semanales, más que a los reposos extraordinarios o especiales que eran parte de la ley ceremonial. Romanos 14:5 declara que cuando el creyente está convencido en su propia mente, estima todos los días iguales. Esto no implica el descuido de la adoración fiel, sino más bien sugiere que para tal persona todos los días están llenos de devoción a Dios. Debido al hecho de que en el Nuevo Testamento el sábado jamás se incluye como parte de la vida y el servicio del cristiano, la expresión reposo cristiano es errada. En conexión con esto, se puede notar que en lugar del reposo de la ley, ahora se ha proporcionado el día del Señor de la nueva creación, que excede en gloria, privilegios y bendiciones al reposo. El sábado en la era venidera. En plena armonía con la doctrina del Nuevo Testamento de que el nuevo día del Señor está relacionado solamente con la iglesia, se profetiza que el día de reposo será reinstituido sucediendo al día del Señor inmediatamente después de completado el llamamiento de la iglesia y después de haber sido retirada esta del mundo. En el breve período de la tribulación entre el fin de esta dispensación y el comienzo del reino, se observará nuevamente el reposo. Mateo 24, 20. Pero la profecía anuncia en forma especial que el sábado es una característica vital de la edad del reino venidero. Isaías 66, 23, Ezequiel 46, 1. La resurrección de Cristo y el primer día de la semana. El primer día de la semana ha sido celebrado por la Iglesia desde la resurrección de Cristo hasta el presente. Este hecho lo prueban los escritos del Nuevo Testamento, los escritos de los primeros padres de la Iglesia y la historia de la Iglesia. En casi cada siglo ha habido quienes, no comprendiendo el propósito presente de Dios en la nueva creación, han luchado fervientemente por la observancia del reposo en el séptimo día. En la actualidad, los que se especializan en la exigencia de la observancia del séptimo día
cambian su llamado con otras doctrinas antibíblicas. Puesto que el creyente, por designación divina, tiene que observar el primer día de la semana bajo la nueva relación de la gracia, se produce cierta confusión cuando este día se ve investido del carácter de las leyes del reposo del séptimo día y se gobierna por ellas. Todas esas enseñanzas ignoran la doctrina neotestamentaria de la nueva creación. Veamos qué nos dice sobre la nueva creación el doctor Sperry. El Nuevo Testamento revela que el propósito de Dios en la actual dispensación no prevista es el llamamiento de la iglesia. Hechos 15, 13 al 18. Y esta multitud redimida es la nueva creación, un pueblo celestial. Aunque se indica que las maravillosas perfecciones y glorias serán completadas para esta compañía como un todo, Efesios 5, 25 a 27, también se revela que ellos individualmente son los objetos de las mayores empresas y transformaciones divinas. De igual modo, como este cuerpo está orgánicamente relacionado con Cristo, 1 Corintios 12, 12, así el creyente individual está vitalmente unido al Señor. 1 Corintios 6, 17, Romanos 6, 5, 1 Corintios 12, 13. Acerca del creyente individual, la Biblia enseña que, primero, en cuanto al pecado, cada uno de los de esta compañía ha sido limpiado, perdonado y justificado. Número 2, en cuanto a sus posesiones, a cada uno se le ha dado el Espíritu que mora en ellos. El don de Dios, que es vida eterna, ha llegado a ser heredero legal de Dios y coheredero con Cristo. En tercer lugar, en cuanto a posición, cada uno ha sido hecho justicia de Dios, por la cual es aceptado en el amado para siempre. Segunda de Corintios 5, 21 y Efesios 1, 6. Miembro del cuerpo místico de Cristo, parte de su gloriosa esposa, partícipe vivo de la nueva creación de la que Cristo es cabeza federal. Leemos: si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Las cosas viejas, en cuanto a posición, no experiencia, pasaron ya. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto, cosas posicionales, proviene de Dios. Segunda de Corintios 5, 17, 18. Con Gálatas 6, 15, Efesios 2, 10, 4, 24. Pedro, escribiendo acerca de esta compañía de creyentes, afirma: vosotros sois linaje escogido, 1 de Pedro 2, 9, lo que significa que son una raza de nacimiento celestial, de una nacionalidad distinta, simiente o calidad que ha sido directamente creada por el poder de Dios. Así como el primer Adán engendró una raza que participó de su propia vida humana y de sus imperfecciones, así Cristo, el segundo Adán, ahora está engendrando por el Espíritu una nueva raza que participa de su vida y perfección eternas. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu viviente, que da vida.
Primera de Corintios 15:45. Habiendo participado de la vida resucitada de Cristo y estando en Cristo, se dice que el creyente ya ha sido resucitado. Romanos 6:4, Colosenses 2:12, 13 y 3:1 al 4. Sin embargo, en cuanto al cuerpo, el creyente aún está por recibir un cuerpo glorioso, como el cuerpo resucitado de Cristo. Filipenses 3:20-21. Confirmando esto, también leemos que cuando Cristo apareció en los cielos, inmediatamente después de su resurrección, Él era como las primicias, implicando que toda la compañía de los que le sigan será semejante a Él. Primera de Juan 3:2, aún en lo que se refiere a sus cuerpos glorificados. La nueva creación, que comenzó con la resurrección de Cristo y consiste de una compañía de hombres y mujeres lavados por su preciosa sangre y sentados en los lugares celestiales en Cristo, se presenta en todas partes de la palabra de Dios en contraste con la antigua creación. Y se dice que de esa antigua y arruinada creación fue salvado y libertado el creyente. En cuanto al sábado o día de reposo, fue instituido para celebrar la antigua creación. Éxodo 20, 10, 11, 31, 12, 17 y Hebreos 4, 4. Así que el día del Señor conmemora la nueva creación. Del mismo modo, en su aplicación, el reposo estaba limitado a Israel, el pueblo terrenal de Dios. Así, el día del Señor está limitado en su aplicación a la iglesia como pueblo celestial de Dios. Aleluya. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que podamos entender esto conforme a las Escrituras. Amén.